Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Mateo capítulo 6. Jesús está en el Sermón del Monte, instruyendo a sus discípulos. Y quiero notar 3 versículos. Mateo 6, versículo 2. La Biblia dice: cuando pues des. Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores. Y Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis. Dar, orar y ayunar. Es increíble estos 3 principios, estos 3 mandatos de parte de Dios para su iglesia. Alguien dice que si se pudiera resumir toda la Biblia, si fuera eso posible, lo más cercano sería precisamente el Sermón del Monte, de donde acabo de extraer estos 3 mandamientos de Dios para su iglesia: dar, orar y ayunar. Y eso es tremendo porque la Biblia dice en Eclesiastés 4:12 que si alguno prevalece contra uno, 2 le resiste, pero cordón de 3 dobleces. Y quisiera hoy hacer referencia a esos 3 dobleces, esos 3 hilos que conforman una cuerda y que la Biblia dice que es difícil de romper. Y nuestra relación con Dios se va a fortalecer cada vez que nosotros meditamos en estos 3 principios: en el dar, que tiene que ver con poner por obra, llevar a la práctica lo que Dios nos dice; 2, que tiene que ver con la oración, nuestra comunión con Dios; pero muy importante, el ayunar. Y eso fortalece nuestro tiempo de intimidad con Dios. Marcos capítulo 4, versículo 8 y versículo 20. El Señor habló acerca de la semilla. Y toda semilla fue diseñada para fructificar. Pero hay diferentes niveles de fruto en la vida de los creyentes. Jesús en estos 2 versículos, Marcos 4:8 y Marcos 4:20, hace referencia de nuevo a 3 porcentajes de fructificación de la semilla: el 30, el 60 y el 100 por 1. Y esto lo digo porque quizás hay bendiciones que hemos dejado de apropiarnos, de las cuales no hemos alcanzado, porque tal vez hemos abandonado uno de esos 3 principios: el dar, el orar o el ayunar. El 100 por 1, que es el diseño de Dios para todo lo sembrado, significa la total productividad de la semilla. Y me gusta pensar en el ayuno como un tiempo de intimidad, de fortalecimiento, de desintoxicación, como lo hemos llamado. Porque Juan el Bautista, la Biblia lo llama el amigo del esposo. Juan capítulo 3, versículo 28 al 29, dice que Jesús es el esposo, que nosotros, la iglesia, somos su esposa, pero hay alguien que entra en esta ecuación relacional y es el amigo del esposo. Y sabe, Jesús dijo que no nos llamará ya más discípulos o siervos, sino que nos llamará sus amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? Juan el Bautista fue un amigo del Señor. Y sabe, una característica de Juan
y de los discípulos que él ministraba es que ayunaban. Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15, le preguntan a Jesús, ¿por qué Juan el Bautista, el amigo del esposo, el amigo de Jesús, ayuna y sus discípulos también? Entonces él era una persona que ayunaba y por eso su relación se fortaleció al punto tal que cuando fue llamado para ser decapitado, él estuvo dispuesto con su vida a dar la gloria a Dios. Él tenía una relación de 3 dobleces. Él oraba, él ayunaba y él daba, tanto que puso su vida en el altar por el Señor y por eso fue llamado amigo de el esposo. ¿Cuántos son amigos del Señor? Después de meditar en ello, hace 8 días estudiamos algunos ayunos en la Biblia, diferentes ayunos en la Biblia. Usted puede mirar la predicación de hace 8 días porque hablamos de 6 diferentes ayunos. Les hablé del ayuno de Daniel, les hablé del ayuno de Cornelio, del ayuno de Isaías, el ayuno de Ana, la profetisa, el ayuno de Esdras y por último el ayuno de Joel. Hoy quisiera entonces terminar con 4 ayunos más, estudiar 4 personas que fortalecieron su relación con Dios. Y el cuadro que estamos haciendo tiene los siguientes columnas: número del ayuno, quién hizo el ayuno, referencia bíblica donde se encuentra esa porción, circunstancias que atravesaban las personas que hicieron el ayuno y lo más importante, cómo Dios respondió o cuál fue la intervención divina del Señor después del ayuno. Hemos hablado la semana pasada de diferentes tiempos, circunstancias que atravesaban hombres y mujeres de Dios que ayunaron. Por ejemplo, tiempos de cautividad, tiempos de búsqueda, de opresión, de carga, tiempos de espera, tiempos de inicio, de arranque, de cambio, tiempos de destrucción, de pérdida, similar a lo que está viviendo Australia en este momento. Y hoy entonces quisiéramos adelantar nuestro cuadro para seguir estudiando algunos diferentes ayunos en la Biblia. Segunda de Crónicas capítulo 20. Quiero hablarles del ayuno de Josafat, rey de Israel, Josafat. Para ello tendremos que ir a Segunda de Crónicas capítulo 20. Y quiero comenzar ilustrando cuál era el tiempo, la circunstancia que estaba atravesando el rey Josafat, porque tal vez usted, así como él, está pasando por esos mismos tiempos. Dice que pasadas algunas cosas, aconteció que los hijos de Moab, 1, los hijos de Amón, 2, y también los amonitas marcharon contra Josafat para atacarlo. Es posible que en el tiempo de ayuno Dios nos permita identificar los enemigos que se han levantado en contra nuestro. Enemigos externos, pero también enemigos del corazón. Versículo 2, fueron a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, ya están cerca de ti. Y entonces versículo 3, note lo siguiente: Josafat tuvo miedo. Diga conmigo, tuvo miedo. Hombres y mujeres que tenían una relación con Dios, pero que también tuvieron circunstancias, tiempos de miedo. ¿Qué tiempo estaba cruzando Josafat cuando propuso en su corazón ayunar? Tiempo de temor. ¿Está usted sintiéndose asediado, amenazado, bajo angustia o bajo persecución? Y usted dice: pastor, pero yo doy, yo me entrego, yo oro. Pero tal vez le hace falta un cordón para fortalecer esa cuerda, y es el cordón del ayuno. No lo podemos sacar de la ecuación espiritual. Versículo 3, Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, y acá está el punto: hizo pregonar ayuno a todo Judá. Así que si usted venía pasando un tiempo similar,
Hoy Dios le dice, convoca ayuno, entra en un tiempo de ayuno. Y qué bendición como iglesia se siente la cobertura, se siente el respaldo de los unos por los otros en el alcance de las bendiciones del Señor a través del ayuno. Así que eche mano de esta herramienta. Quiero notar lo siguiente. En 2 de Crónicas capítulo 20 dice que vino un profeta. Ese profeta, el versículo 14, se llama Jaasiel, y declaró una palabra de parte del Señor. Y dijo, versículo 15, oiga todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén, y tú, Josafat, el que estaba bajo miedo, el que estaba bajo temor, el Señor te dice así. Y quiero que escuche la voz del Señor. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ayuno es un tiempo donde usted profundiza su relación con Dios, y como resultado de eso Dios pelea sus batallas. Dios es el que hace que nuestros enemigos sean esparcidos. Y eso precisamente fue lo que ocurrió y aconteció después del ayuno de Josafat. Versículo 16, el Señor profetizando dice, mañana descenderéis contra ellos. Mirad, porque ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso me gusta este coro que cantamos hoy. Quieto estaré. Estad quietos, estad en ayuno, estad en una búsqueda delante del Señor. No es su propia fuerza, no es su propia capacidad, sino es el poder de Dios. Entonces ellos se postraron ante Jehová para adorarlo. Versículo 18. Se levantaron personas del pueblo, y acá está el principio. Mientras ellos tocaban, cuando ellos comenzaron a entonar cántico, versículo 22, cuando ellos comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Moab y los montes de Seir. ¿Qué hizo el Señor? Hizo que ellos se atacaran y se destruyeran unos con otros. El enemigo vino y se autodestruyó. ¿Y qué hizo Josafat? Ayunar, adorar y buscar al Señor. Mire lo que ocurre, versículo 25, Josafat y su pueblo fueron a despojar a sus enemigos y hallaron entre sus cadáveres muchas riquezas. ¿Cuántas riquezas? ¿Cuántos creen que eso es para usted? Y así también vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Tantos eran que no los podían llevar, y estuvieron 3 días recogiendo el botín porque era abundante. ¿A cuántos el Señor les está hablando en esta mañana? Un botín abundante, reservado para aquellos que buscan al Señor en medio de la angustia, en medio del temor, en medio del asedio, de la presión, del miedo. Y también un resultado que el ayuno trajo sobre este hombre que al comienzo del capítulo está con miedo es paz. ¿Cuántos necesitan la paz del Señor? Dice versículo 30, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Para donde él miraba estaba la paz del Señor. ¿Cuántos quieren esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Así que, llenando nuestro cuadrito para aquellos que lo están haciendo, acá tenemos entonces un resumen de lo que acabamos de leer. El ayuno de Josafat, tiempos de temor, asedio, amenaza, angustia, persecución, y resultado del ayuno: victoria y triunfo sobre nuestros enemigos, ya que el Señor pelea por nosotros, y paz por todas partes. No tenga temor de las malas noticias, así como al comienzo del capítulo le llegaron a Josafat. Vienen contra ti, te van a acabar, te van a destruir, te van a desterrar. Eso es lo que dicen ellos, pero nuestro Dios tiene la última palabra. Siguiente ayuno, el ayuno de Nehemías. Al finalizar las 3 semanas de ayuno, les vamos a sacar este cuadrito en el boletín a todos.
el ayuno de Nehemías. Para ello quiero que vayamos a Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. ¿Cuál era la circunstancia? ¿Cuál era el momento que estaba viviendo Israel? Recuerde que el pueblo había sido llevado a la cautividad y al estar en la cautividad se mezclaron con personas paganas que no tenían temor de Dios. Así que en ese momento era necesario arrepentimiento genuino en el pueblo de Israel. Así que usted dice, yo necesito volverme a Dios con todo mi corazón. Porque muchas personas experimentan un estado espiritual que se llama apatía hacia las cosas de Dios. Llega el momento de venir a la iglesia y tienen apatía, tienen jartera, no quiero. No creo que sea necesario, prefiero quedarme aquí durmiendo, prefiero hacer cualquier otra cosa. Y eso estaba cruzando el pueblo de Israel, un tiempo de apatía espiritual. Y por eso Nehemías capítulo 9 versículos 1 al 3 dice que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar. Por eso usted tiene que ser sensible cuando Dios lo llame a un tiempo de ayuno, porque en ese ayuno Él quiere renovar su fuerza espiritual para que usted abandone hábitos pecaminosos que ha adquirido, con los que se ha mezclado, que a veces ni nos damos cuenta, pero que allí están. Entonces ellos se vistieron de ropas ásperas, se cubrieron de polvo, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Ese fue su pecado, mezclarse. Los hombres tomaron mujeres moabitas, mujeres paganas, pero dice, ellos se apartaron de estas personas y en pie, mire lo que hicieron, confesaron sus pecados. Y acá hay un principio tremendo, no solamente sus propios pecados, sino los pecados de sus antepasados. Por eso el tiempo de ayuno es un tiempo donde Dios nos va a llevar a confesar nuestros pecados, a reconocerlos. El Espíritu Santo va a darnos convicción, y tal vez aquellas cosas que usted no le veía problema, que a usted le parecía que estaban normales en su vida, el Espíritu Santo le va a convencer, le va a decir, es pecado que te quedes hasta las 11 de la mañana en la cama. Es pecado que dejes de orar, que dejes de buscar al Señor. Y entonces usted va a confesar ese pecado como lo hicieron los que estaban guiados por Nehemías. Versículo 3, puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y, algo bien importante, adoraron a Jehová su Dios. Pastor, ¿cómo hago parte del ayuno? Yo le recomiendo, comience con un tiempo de adoración. La adoración va permitiendo que el ambiente espiritual esté propicio para que usted se acerque al Señor. Ellos adoraron al Señor. Lea la porción de la Biblia con la que estamos siguiendo el ayuno y luego en oración permita que el Espíritu Santo ministre esa palabra sobre su corazón. En el caso de ellos, los llevó a confesar sus pecados. ¿Cuántos han confesado pecados esta semana? Yo todos los días. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Algunos resultados. Quiero que vayamos a Nehemías 10:39. Resultado de volver en ayuno nuestro corazón al Señor para arrepentirnos, para confesar nuestros pecados, para abandonar la apatía espiritual que se ha instalado en el corazón. Dice que ellos prometieron, la última parte de ese versículo, prometieron no abandonar la casa de nuestro Dios. Cómo me gustaría que todos aquí en la iglesia prometieran lo mismo. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, suceda lo que suceda, yo no voy a abandonar la casa del Señor. Porque algunos dicen, yo no abandono a Dios, pero sí a su casa. Pero bíblicamente no funciona. La iglesia es la esposa del Señor. Y por ende, el Señor quiere que propongamos en nuestro corazón no abandonarlo a Él, su reino, su casa. Celo por la casa del Señor. Eso fue nuestro segundo día de ayuno. El celo de la casa del Señor. Otro versículo más, Nehemías 13.
versículo 2. Y lo tengo subrayado en mi Biblia en la última parte. Dios volvió la maldición en bendición. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado tiene como consecuencia muerte. O sea que el pueblo de Israel estaba bajo un juicio. El pueblo de Israel estaba esperando la muerte que merecía su pecado. Sin embargo, ¿qué hizo el ayuno? Hizo que Dios tuviera misericordia y que la maldición que el pueblo merecía fuera cambiada por bendición. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Nuestro Dios. Dios cambia la maldición en bendición. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está más interesado en cambiarme a mí que cambiar mis circunstancias. Cuando el corazón del pueblo cambió y se volvió a Dios, Dios entonces puso a favor las circunstancias para bendecir a Israel. Entonces, ayuno de Nehemías, lo tenemos aquí, el cuadro número 8. Los tiempos que estaban cruzando, tiempos de arrepentimiento, de necesidad de volverse a Dios, de apatía espiritual, requerían fuerza para abandonar hábitos pecaminosos. El resultado después del ayuno, ¿cuál será? Verdadera conversión. Yo quiero que usted declare, profetice este ayuno de Nehemías sobre personas al interior de su familia que necesitan experimentar una verdadera conversión. Claro, empezando por nosotros mismos. Una genuina consagración de nuestros corazones a Dios. Y como resultado de esto, Dios volverá la maldición en bendición. ¿Estamos listos? Número 9. El ayuno de Esther, más conocido para la mayoría de nosotros. Esther, aquella mujer que fue criada por Mardoqueo, huérfana de juntos padres, y que por la gracia de Dios se convirtió en la reina, en la esposa del rey. Y entonces, al estar allí, Dios la usó para salvaguardar el pueblo de Israel de un juicio, de un ultimátum que había sobre él. Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, versículo 16. Esther dijo: vayan y reúnan a todos los judíos que se hallan en Susa, que es la capital del reino Persia. Ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver al rey. Esto era difícil porque alguien que entraba a ver al rey sin que fuese llamado podía pasar a la muerte. Por eso ella dice: aunque no sea conforme a la ley, y pues si perezco, que perezca. Tremenda. Esta mujer estaba comprometida en el darse, estaba comprometida en el orar, pero también se comprometió en el ayunar. ¿Qué ocurrió? Esther capítulo 6. Veo yo aquí como lo decía el coro, la sobrenaturalidad de Dios. Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales que humanamente nosotros no podemos concebir. Dice la Biblia: cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, ni que han subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le creen. ¿Cuántos le creen? Entonces prepárese, porque la primera intervención sobrenatural de Dios fue que visitó al rey. Un rey que no era necesariamente judío, pero dice que en aquella noche, Esther capítulo 6, versículo 1, él quedó desvelado. ¿Quién le quitó el sueño? El Señor. Recuerde que Esther es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios, pero cada uno de los relatos e intervenciones revela que Dios está detrás del asunto. Se le fue el sueño y entonces pidió que le trajeran el libro de las memorias y de las crónicas. Y como se le fue el sueño, empezó a leerlas. De tal forma, diosidencialmente, hallaron escrito en ese libro que Mardoqueo, el pariente de Esther,
fue la persona que lealmente denunció el complot que años atrás se había hecho en contra del reino. Y entonces el rey preguntó a sus súbditos: ¿qué honra o qué distinción se concedió a Mardoqueo por esto? Y los servidores del rey y sus oficiales dijeron: nada se ha hecho a su favor. Tremendo. Dios le quitó el sueño al rey Asuero para que él recibiera en su corazón la orden de honrar a Mardoqueo, el pariente. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto es una respuesta de Dios como resultado al ayuno. Porque recuerde que había un enemigo, Amán, que tenía como propósito llevar a la horca a Mardoqueo y a partir de él a todos los judíos. Pero la intervención de la reina, la intercesión, el ayuno, la oración, el pedido y la solicitud de Esther al rey hizo que éste protegiera el pueblo de Israel. Y mire qué tremendo. Versículo 5, voy a leer, o versículo 4 después del 6. El rey preguntó: oye, ¿quién está por ahí en el patio? Y le dijeron: Amán. Recuerde que Amán es el enemigo del pueblo de Israel. Y el rey ordenó a Amán que él mismo honrara a Mardoqueo. O sea, Amán le tenía unas ganas para matar a Mardoqueo y por orden del rey terminó honrándolo. ¿Cuántos están comprendiendo lo que Dios dice? Tal vez hay juicio de otras personas hacia tu vida, pero esos que han pretendido traer juicio sobre tu vida terminarán honrándote. Y mira de qué manera lo hizo. Amán le dijo: ¿y qué debe hacerse a ese hombre a quien tú quieres honrar? ¿Acaso es que hay alguien a quien tú quieres honrar por encima de mí? Y claro, el rey le dijo: claro, paparote. Porque el hombre cuya honra desea el rey, tráiganle un vestido real que el rey ha usado y un caballo en que el rey haya cabalgado, y pongan en su cabeza una corona real. Denle un vestido y el caballo a algunos de los príncipes más nobles del rey. Vistan a aquel hombre que el rey desea honrar, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así será el hombre que el rey desee honrar. ¿Qué quiero decir con esto? Y para avanzar, Esther 7:10, al final de todo este episodio, colgaron a Amán, el que quería destruir la generación judía, en la horca que él había preparado para Mardoqueo. En el ayuno anterior vimos que Dios cambia la maldición en bendición. En este vemos que Dios cambia la horca por honra. Esa horca que el enemigo ha señalado, que es tu ultimátum, va a ser un lugar donde el enemigo va a terminar allí y tú vas a ser honrado por tu Señor. Vamos a completar nuestro cuadrito. Esther estaba pasando tiempos que yo he llamado de esta forma: tiempos irremediables. Humanamente no hay remedio. Son esas personas que escuchan: no hay nada que hacer. Humanamente. Porque como lo acabamos de ver, el juicio sobre la nación judía era algo irrevocable. Pero Dios intervino de forma sobrenatural. Personas que están bajo un diagnóstico en contra. Viene ruina, le dicen que viene una enfermedad que es mortal, le dicen que se le va a acabar el trabajo, que este año lo echan, que hay una reestructuración en la empresa, un ultimátum, lo han desahuciado. Tal vez usted se siente bajo amenazas de malas noticias y bajo el complot de Amán. ¿Qué va a hacer el Señor como resultado del ayuno? Él va a cambiar la sentencia por salvación. Se va a volver posible lo que a sus ojos era imposible. Preste mucha atención cuando alguien le dice algo y usted dice: no, imposible. Porque eso que usted ha llamado imposible, en el ayuno Dios va a cambiarlo en algo posible. Aquello que es inminente se convierte en una puerta de esperanza. Y como lo dije hace un instante, la horca se vuelve en honra. En Mateo 9, 25 al 28, Marcos 9, versículos 25 al 28, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué este género de demonios
no pudo salir de este hombre? Y Jesús les contestó: porque hay un género de demonios a las que se le ha dado tanto derecho legal que solamente pueden salir a través de la oración y del ayuno. Tremendo eso. Y de la misma forma, cuando el panorama es imposible humanamente, el ayuno hace que el Señor pueda revelar su sobrenaturalidad para la gloria de Él. Número 10. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Voy a hablar del ayuno de la iglesia. Hechos capítulo 13, versículos 2 al 4 dice que estaban allí los discípulos ministrando al Señor. ¿Cuántos vinieron allá a ministrar al Señor? Yo sé que venimos a la iglesia para ser ministrados, pero también es bueno que tengamos siempre en nuestro corazón el deseo de ministrarle a Él, de tener tiempo de intimidad para lavar sus pies, para rendirnos a Él, para someternos a Él. Ellos estaban ministrando al Señor y mientras ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo les he llamado. Entonces, ¿qué tiempos estaban pasando? Estaban pasando tiempos de ministración al Señor. Y claro, y no todos los tiempos de nuestra vida tienen que ser negativos o tienen que estar en nuestra contra. No necesita usted pasar un tiempo difícil para ser llamado por Dios o para proponer en su corazón un ayuno a Él. En este caso, la iglesia estaba agradecida por la respuesta y el respaldo divino que el Señor les había entregado. La iglesia estaba creciendo. ¿Cuántos saben que este año vamos a crecer como iglesia? La iglesia estaba ensanchándose. Bendiciones que habían sido retenidas comenzaron a ser soltadas por la gracia de Dios. Por eso Dios tuvo que levantar más ministros y hacer llamamientos a personas, porque a partir de este capítulo en el libro de Hechos comienza la expansión de la iglesia. Pero una razón por la cual también la iglesia podía estar enormemente agradecida con Dios fue por una respuesta que Él les da en el capítulo 12, el capítulo anterior al tiempo del ayuno. Hechos capítulo 12. Mire cómo comienza este capítulo. Es increíble cómo capítulos comienzan en contra y cómo por la intervención de Dios se ponen a nuestro favor. ¿Cuántos quieren un capítulo de Dios así en sus vidas? Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Recuerde, ¿quién está ayunando? La iglesia. Pero ¿por qué están en el capítulo 3 ministrando al Señor? Porque ellos pasaron por un tiempo de persecución, de amenaza y de maltrato. De hecho, dice que este rey Herodes mató a espada a Jacobo y ahora perseguía a Pedro, a quien mantuvo encarcelado durante un tiempo. Mire la respuesta de Dios y la razón por la cual la iglesia se reunió a orar. Quiero ir a Hechos capítulo 12, versículo 20. No sé si usted ha notado esto. Para mí pareciera que era la primera vez que lo leía cuando lo estaba preparando, porque es una de las muertes más peculiares en la Biblia. La muerte de Herodes. Herodes estaba buscando matar a Pedro, pero fue él quien terminó muerto. Dice en la Biblia lo siguiente: Herodes estaba enojado contra los habitantes de Tiro y Sidón, pues ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Herodes les daba de comer. Pero versículo 21, el día señalado, Herodes, prepotente, orgulloso, vestido de su ropa real, se sentó y los arengó. Eso significa les habló con insultos. Y el pueblo, ¿sabe qué empezó a decir? Tú hablas como un Dios y no como un hombre. Le empezaron a dar el lugar de Dios, peligroso. Ellos comenzaron a decir voz de Dios y no de un hombre. Y escúcheme, versículo 23, en ese momento un ángel del Señor hirió a Herodes por cuanto no le dio la gloria a Dios. Impresionante. No darle la gloria a Dios. Y murió comido de gusanos. La venganza del Señor. Él dice,
Mía es la batalla, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces muere Herodes, pero ¿qué dice versículo 24? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuántos van a dar gloria a Dios? Vamos a darle gloria al Señor por todo lo que nos ha dado, por todo lo que Él nos ha permitido alcanzar y por lo que nos permitirá alcanzar. Que nada de esa gloria quede en nuestro corazón. No fuimos diseñados para retener la gloria, fuimos diseñados para entregarla al Señor. Como no es diseño de Dios retener la gloria, esa gloria nos puede terminar aplastando. Y hay ejemplos en la Biblia: Nabucodonosor, el faraón y claro, Herodes. Vamos a darle gloria a Dios. Pero también, antes de pasar al cuadro, no coloque a nadie en el lugar de Dios. Porque cuando usted pone a alguien en el lugar de Dios, lo puede colocar en un lugar donde haya un juicio, de forma tal que esa persona sea quitada de su corazón para que Dios se instale en el lugar que solo le pertenece a Él. Nuestro cuadrito, número 10, el ayuno de la iglesia. Los tiempos que está pasando la iglesia, tiempos de ministración al Señor. Hay gratitud por la respuesta, por el respaldo divino a favor de la iglesia. Por supuesto, son tiempos de desafío. La iglesia está creciendo, se necesitan estrategias. Esta mañana estábamos reunidos con algunos de los líderes de la iglesia pensando en estrategias espirituales que Dios nos dé para poder alcanzar a otras personas. Tiempos de dirección. Resultado de esto, se revela la voluntad de Dios. Dios escogió a Bernabé y a Saulo para la obra que Él tenía. Tiempos de llamamiento. Este año, escúcheme bien, 2020 puede ser el año del llamado de Dios para su vida. Un llamado que conllevará propósito, que nos hará extendernos, expandirnos como iglesia, crecer, ensancharnos, tener influencia y multiplicación. Nos ponemos en pie. El ayuno de Josafat, el ayuno de Nehemías, el ayuno de Esther, el ayuno de la iglesia. Vamos a cerrar un instante nuestros ojos físicos y vamos a permitir que esta palabra sea ministrada de parte del Espíritu en esta mañana a cada corazón. Disponga allí su corazón y dile: Señor, muchas gracias por esta convocatoria que como iglesia hemos recibido a ayunar, a fortalecer ese tercer cordón que en ocasiones, Señor, desatendemos, abandonamos. El afán de este mundo nos hace muchas veces prestar más atención a otras cosas, pero hoy volvemos a ti, Señor. Hoy decido dar, orar y ayunar. Y en esta segunda semana de ayuno, Señor, te pedimos que lo que estuvimos estudiando en estos hombres y mujeres de Dios, Señor, pueda manifestarse en nuestras vidas mientras también ayunamos y buscamos tu rostro y tu corazón. Si usted está pasando un tiempo de temor, si usted está pasando un tiempo de asedio, de amenaza, de angustia, de persecución, levanta allí sus manos y yo oro, Señor, para que lo mismo que experimentó Josafat pueda ser experimentado por toda persona que hoy tiene agobio, temor y miedo, en el nombre de Jesús. Recuerde lo que el Señor le dijo a Josafat: yo pelearé por ti. Allí donde usted está, levante sus manos y vea cómo el Señor comienza a hacer que sus enemigos huyan en el nombre de Jesús. Y esos enemigos comienzan a destruirse los unos a los otros. Esa pereza, ese espíritu de temor que venía para reclamarlo como suyo, comienzan unos a otros a combatirse. Y usted queda allí en protección, queda allí bajo el favor y la gracia del Señor. Y usted va a poder despojar a su enemigo, porque dice la Biblia que Josafat fue y halló riquezas y bienes y tuvo paz por todas partes. Reciba la paz
En el nombre de Jesús, recibe paz. Recibe la paz. Ya no más ansiedad en el corazón. Renuncio a toda ansiedad en el nombre de Jesucristo. Toda ansiedad que me provoca los vientos de noticias negativas en mi vida, en el nombre de Jesús. Puede que también haya personas que reconocen que necesitan arrepentirse y volverse a Dios con todo su corazón. Ha estado usted en un tiempo de apatía y requiere la fuerza de Dios, la convicción de Dios para romper patrones que usted sabe que son nocivos en su vida. Si ese es su caso, levanta allí sus manos y dígale: Señor, aquí estoy dispuesto y abierto a que mi corazón nuevamente vuelva al lugar. Estoy volviendo al corazón de la adoración, Señor. Me consagro una vez más a ti. Y Padre, en arrepentimiento y en quebranto te pido perdón por mis pecados propios y por los pecados de mi familia, por los pecados de mi generación, ¿por qué no por los pecados de esta nación? Señor, te pedimos perdón en esta mañana, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos delante de ti y clamamos por tu misericordia, porque definitivamente el pecado trae una maldición, un juicio merecido, severo de parte de ti. Pero hay un puñado de tu iglesia que hoy se levanta para clamar misericordia a favor de Colombia, para clamar misericordia a favor de nosotros mismos, de nuestras casas, de nuestros hogares. Y Padre, te suplicamos en el nombre de Jesucristo que cambies la maldición que está anunciada, declarada, vaticinada por bendición, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, porque tal vez hay personas en esta mañana que están pasando tiempos irremediables, tiempos donde se sienten bajo una sentencia de muerte, bajo un ultimátum en sus finanzas, en su matrimonio, en sus relaciones, desahuciados, con un diagnóstico en contra. Pero hoy recordamos tu palabra que nos dice, Señor, que tú anulaste el acta de los decretos que estaba en contra nuestra y triunfaste sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso, en contra de la iglesia del Señor no hay diagnóstico ni juicio que valga ni que prospere, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que usted, por la sangre de Jesús, por el poder que esa sangre le ha otorgado como su hijo y creyente en ella, usted anule todo acta, todo decreto, todo juicio. Todo lo que ha dicho le va a ir mal. Lo van a robar, lo van a matar, le va a salir mal el negocio, tiene que cerrar la fábrica, tiene que cerrar la empresa. Usted hoy deténgalo en el nombre de Jesucristo y crea que el mismo Dios que ayudó a Esther y que ayudó a la nación de Israel es un Dios que va a hacer que usted sea honrado en contra de todos los pronósticos que las otras personas tienen en contra de usted. Señor, cambia este lugar de muerte, cambia este lugar de horca, cambia ese lugar de juicio y sufrimiento por un lugar de honra, Señor, porque en la cruz del Calvario tú ya pagaste el precio por mis pecados, en el nombre de Jesucristo. Y también hay personas aquí, todos acá tenemos motivos para ministrar en esta mañana al Señor y agradecer lo que Él ya ha hecho, lo que Él está haciendo y por supuesto lo que Él va a hacer. Vamos, iglesia, proféticamente yo quiero que usted levante sus manos al Señor y su corazón en agradecimiento y en gratitud a Él. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que Herodes quiso hacer en contra de tu iglesia se detuvo por el poder del Espíritu de Dios. Padre, gracias por tu respaldo. Gracias porque entramos en un nuevo tiempo de desafío, de ensanchamiento, de multiplicación. Un tiempo donde podemos ver que lo retenido nos alcanza. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, tu iglesia ministra tu corazón. Tu iglesia se inclina delante de ti para honrarte y para adorarte. Hay alguien aquí que pueda llenar este lugar de gratitud. Puede usted levantar su voz y decirle: gracias, Señor, por el cierre de fin de año, por las vacaciones que como familia tuvimos, por tu provisión, porque no faltó el pan en casa, porque mi hogar se restauró, porque mi familiar que era inconverso te recibió. Hoy
De una forma profética te damos gracias por lo que vas a hacer en este año, Señor, en nosotros como iglesia. Una iglesia que te ministra, una iglesia que entiende los principios del reino, una iglesia que sabe que cordón de 3 dobleces no puede romperse. No queremos que se rompa nuestra relación con Dios. Y por eso hoy anunciamos al mundo visible o invisible que Dios es un Dios de imposibles, que Dios cambia el ultimátum, que Dios cambia ese juicio, esa sanción, esa amenaza y la vuelve en bendición, porque ese es nuestro Dios. No hay un Dios como tú, Señor, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Solo tú, Señor, eres digno de honra, alabanza, adoración y exaltación. Te bendecimos y reconocemos, Señor, la hermosura de tu santidad en esta mañana. Ministremos juntos al Señor como iglesia. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dele gloria a su Rey. Dele gloria por lo que Él hará, por lo que hizo y está haciendo en esta mañana. Que nada de esa gloria se retenga en el corazón. Entrégueselo. No fue mi fuerza, no fue mi capacidad, no fue mi habilidad, no fueron mis buenas decisiones. Solamente a ti te doy honra, gloria y exaltación por siempre. Solamente tú, Señor, eres digno de recibir la gloria de toda tu iglesia y de la alabanza de su pueblo. Dele un fuerte aplauso al Rey. Y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible,
Jesús. Quiero que se acerque una persona que tenga por ahí cerca y dígale: estoy expectante de escuchar, testificar lo que Dios hará en este tiempo de ayuno, en tu vida, en mi vida, en tu casa y en la iglesia. Tengo expectativa de verte declarando las maravillas, el poder y el favor de Dios. Esta semana voy a orar por ti. En mi tiempo de ayuno voy a orar pidiendo que el Señor fortalezca tu vida en esta semana de ayuno. Estuve ayunando la semana pasada por otro hermano, pero esta semana tú vas a ser llevado al altar en oración delante del Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Te bendecimos, Señor.